Veamos otros experimentos ahora que involucran radiación y materiales. Supongamos que preparamos una solución en agua de cloruro de litio. Sabemos que si disolvemos cloruro de litio en agua, se disuelve disociándose en aniones cloruros y cationes litio, y lo que resulta es una solución incolora, como si fuera la de cloruro de sodio, sal en agua. Preparamos también una de cloruro de sodio en agua, una de cloruro de potasio, y lo mismo que con una de cloruro de rubidio. Todas las soluciones son incoloras, pero si mojamos una de esas soluciones, por ejemplo esta acá, la de cloruro de litio, con un alambre, y acercamos la punta del alambre mojado a una llama, vamos a ver que se emite radiación electromagnética, radiación de color rojo. Este color rojo es debido a la presencia de litio en la solución. Si bien era incolora, cuando es calentado, cuando se le da mucha energía, empieza a emitir el litio radiación de color roja. Si hacemos lo mismo para la solución de cloruro de sodio, la coloración que vemos es amarilla. Este es típico de la presencia de sodio. El sodio está emitiendo radiación en el amarillo, el potasio en azul y de la misma manera el rubidio en un color un poco diferente, más rosado. Con esta radiación nosotros la vemos roja porque nos llega a los ojos, la podemos descomponer como hacíamos con la luz solar. Acá supónganse que tenemos al litio emitiendo en el rojo, lo hacemos pasar por un prisma y lo que vamos a ver es que ese prisma también logra descomponer la radiación emitida por cualquiera de esos cationes ahí, y lo que vamos a obtener es de nuevo un espectro, pero a diferencia de lo que teníamos antes, no es un espectro continuo, no es una variación continua de colores desde el violeta hasta el rojo, sino que vamos a ver solo algunas líneas espectrales que se llaman. Solo va a estar emitiendo entonces el litio, por ejemplo, en este caso, radiación, y este es esquemático acá, radiación de 3 colores diferentes, o sea, de 3 longitudes de onda o 3 frecuencias diferentes. Esto no es solo para los cationes en solución acuosa. Cualquier elemento, cuando es calentado lo suficiente, cuando se le da suficiente energía, cuando es excitado, empieza a emitir radiación. Y acá tengo un videito para ver esto un poco más grande, que es lo que pasaría esquemáticamente con átomos de hidrógeno. Ponemos hidrógeno, moléculas de hidrógeno en un tubo, lo calentamos aplicándole un voltaje eléctrico muy elevado, y lo que vamos a ver es lo que tenemos acá. Acá tenemos el tubo con el gas hidrógeno. Esto va a emitir radiación, la radiación pasa por un prisma y el prisma descompone esa radiación en sus diferentes componentes, y lo que vamos a ver acá es que también no es un continuo de radiación del azul al rojo, sino que tenemos solo algunas líneas espectrales. Esto es el caso típico de hidrógeno, de átomos de hidrógeno. Fíjense, emite radiación de esta longitud de onda, 397,0 nanómetros, de esta, y de esta, pero no está emitiendo radiación de esta longitud de onda donde tenemos negro acá. Está emitiendo lo que se llama un espectro de línea. Solo ciertas líneas son las que está emitiendo el hidrógeno, en este caso cuando es excitado. Y siempre que el hidrógeno sea excitado, esté donde esté, va a emitir siempre exactamente estas líneas que estamos viendo acá. Esto es característico para cualquier elemento cuando es excitado emite un espectro de líneas de este tipo. Y acá vamos a ver algunos ejemplos ahora, diferentes espectros de línea, por ejemplo cuando excitamos al mercurio, al litio, al cadmio, estroncio, calcio y sodio. Fíjense, el mercurio emite esta línea espectral, esta, acá una en el verde, 3 en el amarillo, esta una más en el naranja y una en el rojo. Este conjunto de líneas es característico y es único para mercurio. Si nosotros encontramos estas líneas en algún lado de alguna sustancia que está emitiendo esto, acá podemos decir con total seguridad de que esa sustancia tiene mercurio. Fíjense, el litio tiene un espectro de líneas que es diferente,
y cada uno de los elementos tiene un espectro de línea diferente. Es como la huella digital para cada uno de ellos. Esto más adelante, cuando estén en química analítica o en química inorgánica avanzada, en tercero y cuarto año, van a ver que es muy importante para hacer análisis químicos, porque si nosotros vemos un espectro de este tipo, sabemos que la sustancia que estamos analizando tiene hidrógeno, o si vemos un espectro de este tipo, sabemos que la sustancia que estamos analizando contiene cadmio, y dependiendo de si la radiación esa es muy intensa o poco intensa, vamos hasta poder decir si tiene mucho cadmio o poco cadmio y cuál es la cantidad de cadmio que tiene ahí. O sea que esto tiene aplicaciones muy importantes para identificar los elementos que hay en diferentes muestras y para ver en qué concentración están esos elementos. Pero eso es para otra materia. Lo que me interesa a mí acá es que ustedes vean que cuando son excitados los átomos de los elementos emiten solamente algunas líneas de radiación y hay otra radiación que no emiten para nada. Eso, acuérdense, va a ser muy importante a la hora de discernir la estructura electrónica de los átomos. Entonces, ya hemos visto algunos espectros y vamos a definir los tipos de espectros con los que nos podemos encontrar. El primer caso que habíamos visto, si teníamos una fuente de luz blanca como el Sol, por ejemplo, y descomponemos ese haz de luz con un prisma, vamos a obtener un continuo de longitudes de onda, coloración que van desde el violeta hasta el rojo. Está un poco decolorado acá por el dibujo, pero acuérdense el espectro que habíamos visto antes, que iba bien del violeta hasta el rojo. Esto es lo que se llama un espectro continuo porque, fíjense, hay un continuo de longitudes de onda desde una punta hacia la otra. En cambio, ¿qué pasa si tenemos el litio que estábamos calentando o el sodio que estábamos calentando o el hidrógeno que teníamos en un tubo de gas? Lo calentamos, empieza a emitir. Cuando descomponemos esa radiación, vemos que no es un continuo, sino que nos aparecen líneas espectrales bien características que corresponden al elemento que tenemos en esta fuente de radiación. Y ahora mezclemos estas dos cosas. Pongamos la fuente de luz, la que genera el espectro continuo, por acá. Y entre esa fuente de luz y el prisma pongamos este mismo gas, pero frío. ¿Qué es lo que va a hacer ese gas? Cuando esté pasando esta radiación que tiene muchos componentes, va a absorber, va a captar, va a quitar la radiación que corresponde justamente a esas líneas espectrales. Y entonces lo que vamos a ver es, al fondo, un espectro continuo, que es lo que está generando la radiación solar, por ejemplo, en este caso, menos las líneas espectrales que corresponden a las longitudes de onda que absorbió el gas que estaba interpuesto entre la fuente de radiación y el prisma. Entonces, tenemos, esto es un espectro continuo, esto es lo que se llama un espectro de líneas de emisión, es de línea porque se ven solamente líneas espectrales, y es de emisión porque estamos viendo lo que nos llega a los ojos, por ejemplo, lo que llega al detector, está llegando radiación, y esto sería lo contrario a lo que tenemos acá arriba. Es un espectro de líneas de absorción. Vemos rayas negras porque justamente el gas absorbió la radiación de esta longitud de onda y el detector no las detecta, o en este caso nuestros ojos no la detectan. Como les dije recién, los espectros de absorción y emisión son característicos, son la huella digital de cada elemento. Vuelvo un poquito para atrás. ¿Cómo piensan ustedes que se sabe que en el Sol hay helio y hay hidrógeno? Nadie fue hasta el Sol y tomó un poquito de muestra y vino y la analizó acá. No, continuamente con la radiación solar nos está llegando el espectro de línea que corresponde al helio y nos está llegando el espectro de línea que corresponde al hidrógeno, y de esa manera sabemos que en el Sol hay hidrógeno y helio, entre otras cosas. Eso ya lo van a ver más adelante cuando hagan química analítica y cuando hagan química inorgánica avanzada. Ahora les voy a contar el experimento que hizo Balmer. Balmer creo que era un científico belga de Bélgica en 1883. Fíjense, para la misma época más o menos en la que Thomson
estaba con los tubos de rayos catódicos. Bueno, Balmer estaba haciendo este tipo de cosas. Fue él el que obtuvo por primera vez el espectro del hidrógeno. Y acá lo tengo puesto como espectro de emisión, las diferentes líneas espectrales que veíamos recién, o el espectro de absorción, que se corresponde perfectamente con el de emisión. Tenemos una línea espectral acá en el rojo, que es de 600 y pico, corresponde a esta. Acá tengo una tabla de longitud de onda en nanómetros. Esto sería datos experimentales, que es lo que sacó Balmer. Esta es de 656,3 nanómetros. Esta de acá, un poco menos de 500, es la de 486,1 nanómetros. Después tenemos esta otra de 434, 410,2, etcétera, etcétera. Esta serie, este conjunto de líneas espectrales que corresponden al átomo de hidrógeno se llama serie espectral de Balmer. Bueno, nadie a esa altura podía explicar por qué el hidrógeno emitía estas líneas, por qué otros elementos emitían otras líneas, y cada uno de esos espectros era característico de cada uno de los elementos. Para agregar un poco a la intriga, apareció otro investigador, Rydberg, este era de Dinamarca, que se puso a buscar una ecuación matemática que trate de reproducir los valores de las longitudes de onda que aparecían en la serie espectral de Balmer. Y él llegó a deducir una ecuación muy simple, que se llama ecuación de Rydberg. Fíjense, esto es frecuencia de la radiación, frecuencia de cada una de estas líneas espectrales, es igual a una constante por esto que tenemos acá entre paréntesis, 1 sobre 2 al cuadrado. Esto es un cuarto en este caso, ¿sí? Pero déjenmelo escribir así porque nos va a ser útil para escribir más adelante una ecuación más general, menos 1 sobre ni al cuadrado. ¿Y qué hacía Rydberg con esta ecuación? Cuando a este 1 le ponía un valor de 3, acá quedaba 3 al cuadrado 9, un noveno, y eso se lo restaba a un cuarto. El valor que resultaba de acá lo multiplicaba, obtenía una frecuencia, y con la frecuencia y la velocidad de la luz sacaba una longitud de onda, y el resultado que le daba en la ecuación era este, 656, igual que este. ¿Qué pasaba si en lugar de poner un valor de 3, le ponía un valor de 4? Acá quedaba 4 al cuadrado de 16, 1 sobre 16, sacaba toda la cuenta, llegaba a una longitud de onda que daba este valor, que reproducía perfectamente este valor experimental acá. Si a ni le daba un valor de 5 cuando sacaba la cuenta, llegaba a este, que reproducía perfectamente este, y si le daba un valor de 6, llegaba a este, y así sucesivamente, ¿sí? Poniéndole valores enteros, 3, 4, 5 y 6, podía reproducir perfectamente con esta ecuación los resultados experimentales de la serie de Balmer. El que explicara esto sacaba el premio Nobel seguro, y muchísima gente se abocó a tratar de explicar por qué una ecuación tan simple podía deducir tan perfectamente los resultados experimentales.